familia suculenta. En el día de hoy estaremos haciendo otro trasplante y vamos a trasplantar todos estos cactus en esta bandejita que tengo acá para poder explicarles un poquito más sobre los cactus, así que vamos a ver cómo me va con este trasplante. Vamos a colocarnos manos a la obra entonces. Listo, vamos a ensayar este trasplante con guantecitos. La vez pasada no me funcionó muy bien los guantes, pero vamos a ver si estos me aguantan. También traje estos que son más gruesos, que son para protegerse más, pero son también más difíciles de manejar. Otro truquito que podemos usar cuando se va a trasplantar cactus es tomarlo con papel periódico. Pero vamos a ver cómo nos va con este. De hecho, en el video de cómo empacar suculentas, les expliqué cómo se podían trasplantar o sacar el cactus o tomar el cactus. Bien, vamos a sacarle un poquito. Está en un sustrato que tiene bastante miércoles. Ya empezamos con los chuzitos. Toca cogerlo así como medio tocadito nada más. Tiene varios hijos, mire cómo está llenito de hijos. Está muy bello. Le veo unos algodoncitos por ahí. De hecho, había preguntado a alguna amiga pensando que era cochinilla. Y me dijeron que cuando ellos están así es porque van a florear. Que cuando tienen así como algodoncito, como moticas, es porque van a florear. No sé, cuéntenme ustedes en los comentarios a ver qué tan cierto es. Este no tiene casi nada de raíz. Tiene más raíz este. Miren esas raíces tan bonitas que tiene. Este sí lo veo pobre de raíz. La está muy poquita. Bien, continuemos. Un bebé que sale para ponerlo aparte. De hecho, ya les saqué algunos bebés. Miren. Ya les saqué algunos bebés y los puse a enraizar. Creo que es muy lento para enraizar. No estoy muy segura. Este sí tiene unas tunas más fuertes. Brutas. Bueno, nada que temer. Aquí en este techo caen guayabas de un palo que hay en la parte de atrás. Y caen muy duro. Muy bien, este también tiene unas raíces, unas señoras raíces bien bonitas. Me preocupa es el que no tiene raíz. Vamos a dejarlo acá. Si alguno conoce este nido de pájaro y sabe si él es así o de verdad está sin raíz. Porque hay algunas plantas que no manejan raíces muy largas, muy profundas, pero me imagino que ellos sí deben de tener raícitas más largas. Bueno, vamos a ir desbaratando poco a poco. De hecho, definitivamente sí necesitaba los guantes. No me he chuzado, pero sí lo siento las tunitas. Y si no lo utilizara, pues seguro tendría varias púas de estas en mis dedos. Bueno, yo quería que todos me quedaran como en una sola bandejita, porque pues ustedes saben que el espacio aquí es un poquito reducido, entonces no quiero tener muchas coquitas, sino como ponerlos juntos. Miren, este me parece hermoso porque de hecho es igual a este, pero este de acá es rojo. Se ve más rojito, debe ser que de pronto está más estresado, y este se ve, sí, se ve normal. Bien. Y bueno, no tiene tantas raíces como el otro. Y este me encanta porque saca muchos hijos. Y los otros tienen un sustrato más, como más mineral. Este sí, pura cascarilla de arroz y ¿qué? Y tierra. Vamos a poner esto por acá a un ladito. Bueno, me encontré esta bandejita por allá en un almacencito
Y simplemente lo que hice fue hacerle unos huequitos, varios huequitos, no sé si alcanzan a verlo, para poder sembrar en ella, a pesar que justo la decoración, bueno, por fuera queda la decoración también. Entonces vamos a aplicarle el sustrato que yo manejo, que tiene buen contenido mineral, tiene humus, tiene tierra negra, tiene hojitas trituradas, de hecho hasta licué algunas porque no querían triturarse. Palitos, bueno, tiene perlita, tiene antracita, diferentes minerales. ¿Listo? Y bueno, vamos a ayudarnos un poquito con una espátula. Vamos con este que es el más grandotote y lo voy a poner por acá. Así, y vamos a acomodarlo, a aporcarlo. Y de hecho por acá le voy a aplicar un poquitico más de tierra de este lado. Así. Bueno, en estos momentos no tengo, a mí no me gusta mucho colocar tierra, piedras decorativas. Vamos a poner este que es redondo, vamos a hacerlos como medio en zigzag. No me gusta colocarles piedras decorativas porque la piedra no me deja ver cuando es el tiempo de regar. Pero en estos cactus creo que sí se ven muy bonitos para que se puedan separar unos de otros. Entonces sí se ven muy bonitos cuando uno les pone piedra decorativa. Entonces ahorita no la tengo, pero creo que después conseguiré para ponerles y que se vean bien vistosos ellos. Pongamos este otro señorito de este lado. Como no tiene casi raíz, lo vamos a poner ahí. Me toca monitorearlo, estar atenta a él porque pues si no tiene raíz está un poquito preocupante la situación. Vamos con estos otros niños redonditos, los vamos a poner por acá también. De hecho ahora que veo que la vasija pues está como un poquito bajita para ellos. Vamos a ver cómo les va, si necesitarán trasplante prontamente porque no es tan honda. Vamos a ver cómo nos va. Listo, este se va para este lado entonces. ¿Será que sí me van a caber todos? De hecho los había puesto así como en los tarritos acá para ver cómo se veían y si se iban a quedar allí. Voy a correr este un poquito para acá. Toca manejarlos con la espátula. Quiero que este me quede en esta esquina porque este es muy grande, entonces este me va a quedar, lo quiero aquí en esta esquina. Vamos a echarle así. Cuéntame si a ustedes les gustan los cactus, ¿son amantes de los cactus? ¿O les ha pasado así como yo, que no se atreven todavía a tener cactus precisamente porque se chuzan? De hecho, veo que hay mucha gente que les encanta, de hecho por eso también decidí conseguirlos, porque, ay, miércoles, bueno, no quería que fuera como tan cuadrada la cosa. Decidí conseguirlos porque veía que hay muchas personas que me preguntan, ¿tiene cactus? ¿Tiene cactus? Entonces siempre me toca decirles que no. Entonces empecé como a tratar de conseguirlos para ver cómo me va con ellos, si puedo reproducirlos. Y de hecho algo que es muy bonito en los cactus son la floración. Entonces, bueno, vamos a ver cómo me va con ellos, si me van a florear, si se van a poner contentos conmigo o no. Listo. Entonces tenemos estos chicos por este lado. Les presento la bandeja. ¿Qué tal me quedó? ¿Qué le hubieran hecho ustedes? ¿Qué más le pondrían? ¿Será que esta bandeja sí será suficientemente honda para ellos? Bueno, no sé, déjenme en los comentarios qué les parece, cómo quedaron. De hecho, por acá un hijito ya se salió. ¿Cómo quedaron mis cactus? Les pondré piedrita blanca alrededor
para que queden mejor, para que se vean más bonitos. Y por acá les dejo esta recomendación más esta otra recomendación y por acá un suscríbete, por favor, suscríbete, que es súper, súper importante. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.